influencer ecuatoriano comunista dice que la economía de México es mejor que la de Argentina. Vamos a ver sus argumentos. Bueno, vamos a ver qué tiene para decir este muchacho, que si no me equivoco es ecuatoriano, aunque no estoy del todo seguro. La presidenta de México se burló de Milei y con una sola frase destruyó todo su relato económico. Con una sola frase destruyó todo su relato económico. Bueno, me genera expectativa, ¿no? Calculo que será, no sé, la frase más brillante de los últimos 20 años. La recaudación adicional en 2025 es de cerca de 400.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20.000 millones de dólares. Y nosotros lo recaudamos este año, sin más impuestos, sino sencillamente haciendo bien el trabajo. Mientras Argentina... ¿Y esto destruye qué relato y por qué? A ver, en esta comparación, o sea, yo creo que no hace falta ni aclararlo, pero no tiene nada que ver. O sea, está comparando cosas que no tienen sentido. Además de que las cosas que dice son imprecisas. Pedir un préstamo por 20.000 millones de dólares no quiere decir que la deuda aumente 20.000 millones de dólares, porque vos podés pagar deuda por 20.000 millones de dólares o por 21.000 millones de dólares. Hasta incluso la deuda bajaría pidiendo un préstamo, que de hecho es lo que sucedió. La deuda en Argentina está disminuyendo, tanto medida de manera nominal en dólares, así como medida respecto al PBI. En general, la deuda está bajando, así que, bueno, directamente no sé ni a qué se refiere con esto. Esa parte está mal, pero segundo, la comparación es lo que menos sentido tiene. Yo calculo que querrá decir algo así como que Milei, que es el libertario y que está en contra del Estado y qué sé yo, necesita de un préstamo con Estados Unidos para sostener los gastos del Estado, y Sheinbaum, que es de izquierda, no necesita cobrar más impuestos para mantener al Estado, sino que simplemente haciendo las cosas bien, que no sé qué significaría, logra recaudar más, ¿no? Entonces el antiimpuesto necesita acudir a Estados Unidos y la proimpuestos puede recaudar más sin cobrar nuevos impuestos. Entonces al final el libertario está equivocado. Yo calculo que la comparación es algo así, pero la verdad que no sé, creo que no tiene sentido comparar las dos cosas. Me parece que son incomparables. El préstamo del FMI es algo puntual, la recaudación es algo que sucede todos los años, que es continuo. Aparte acá también está metida la actividad económica, ¿no? Porque entiendo que habrá recaudado más porque habrá crecido la actividad económica, y eso también depende del contexto del país. No sé, me parece que no tiene nada que ver esta comparación. Firmaba con Washington un rescate de 20.000 millones de dólares. Sheinbaum dejó expuesto el modelo libertario, porque mientras México aumenta la recaudación combatiendo la evasión y la corrupción, Argentina hace lo contrario. O sea que acá deberíamos de combatir más la corrupción y la evasión, ¿no? Algo que nunca se ha hecho en Argentina. Y estoy tomando como válido que el Estado mexicano aumentó la recaudación sin aumentar las alícuotas de los impuestos, lo cual digo, puede ser tranquilamente mentira o ser un error. Yo lo estoy tomando como válido porque bueno, pero igual, bueno, si aumentó la recaudación, de esta forma sí aumentó los impuestos, no la alícuota, pero sí aumentó la base imponible, o sea, le cobra impuestos a más gente que antes no le cobraba. No, pero es gente que evadía y qué sé yo. Sí, bueno, la ley la pone el mismo político que te cobra los impuestos, así que no sé, no me parece válido. Y aquí aparece la parte más irónica. Milei, el mismo que en televisión dijo: antes de subir un impuesto o crear un impuesto, me corto un brazo, terminó haciendo exactamente eso. No lo de cortarse un brazo. Bajó impuestos a los ricos y se los subió a los pobres. Te digo, me da una paja ya este discurso. Es tan repetitivo, es siempre lo mismo. Primero, ignora cualquier tipo de restricción que pueda llegar a tener la realidad, tu punto de partida, ignora todo, ¿viste? Vos lo que tenés que hacer es bajarle los impuestos a los pobres y cobrarle un montón a los ricos. No importa qué impuestos ya estés cobrando, no importa las restricciones políticas o económicas que tengas, no importa, es un dogma. Y segundo, tampoco estoy de acuerdo. Digo, más allá de la inflación, que es un impuesto no legislado, pero es un impuesto, y que le afecta muchísimo más a los pobres porque son quienes tienen un mayor porcentaje de su patrimonio compuesto por la base imponible de la inflación, que es la moneda, con lo gigantesco que era el impuesto inflacionario en Argentina. Que eso disminuya ya es bajarle un montón de impuestos a los pobres, y en términos de magnitudes ya eso es mucho más grande de lo que se le bajó a los ricos, que será, bueno, no sé, calculo que bienes personales, y bienes personales no necesariamente era a los ricos. Si vos, por ejemplo, no sé, tenías un sueldo normal, o sea, eras clase media baja incluso, pero heredaste 2 propiedades, o sea, vos nunca tuviste la capacidad de comprar una propiedad, pero las heredaste, bueno, lo más probable es que ya estés pagando bienes personales, porque por una propiedad no se paga, pero por una segunda propiedad, si excede X valor, que tampoco es muy alto, ya se pagaba bienes personales. O si tenías una propiedad y un auto muy caro, por ejemplo, bueno, etcétera. Pero bueno, no solamente la inflación, sino que digo, no sé, por ejemplo, otro impuesto que sacó el gobierno y que también es muy relevante, y que también la alícuota que cobraba era
prácticamente y de manera directa transferida a los precios, sobre todo los importados, es el impuesto país, que es básicamente un arancel que, si no me equivoco, era del 7%, que Milei creo que lo subió al 10 o al 14 durante casi el primer año, pues no llegó a completar el primer año, y después lo bajó a 0. Algunos podrían decir, sí, bueno, pero el impuesto vencía de todas formas. Sí, bueno, pero la gran mayoría de los impuestos que nos cobran hoy son impuestos que eran temporales, supuestamente. Así que no, dejar que venza un impuesto que estaba financiando gasto corriente y que por lo tanto normalmente no se dejaría vencer, sí que es un mérito, sobre todo en un país como Argentina. Entonces, digo, ya haber bajado el impuesto país significa un montón para los pobres, que dentro de las cosas que consumen hay muchos importados, como puede ser, por ejemplo, la ropa, o como pueden ser, por ejemplo, no sé, electrodomésticos, por algo han bajado tanto de precio. En términos reales me refiero, o sea, aumentaron en pesos menos de lo que aumentaron la gran mayoría de los precios. Y después, sobre las magnitudes otra vez, el impuesto país recaudaba mucho más que bienes personales. La baja de ese impuesto significa mucho más que la baja de bienes personales, pero acá hablamos, viste, nada, sobre el aire, sin ningún dato, porque básicamente es dogma, es Milei es de derecha, y eso significa que, bueno, le debe estar subiendo los impuestos a los ricos y bajándole los impuestos a los pobres, y ya está, ¿no? Porque es de derecha o es liberal, y eso es lo que hace la gente de derecha o la gente liberal, supongo. Te interrumpo un segundo para avisarte que ya quedan muy pocos cupos en Daily Economics Pro. Me parece que quedan 5 cupos o algo así. Ya hay como 80 anotados en la lista, pero bueno, hay muchos que o prefieren entrar recién el 20 de enero o bueno, simplemente gente que se anota pero que después no quiere entrar. Pero ya de la gente que decidió pagar por adelantado, que tiene descuento del 44%, son casi 50 ya, y el grupo tiene un cupo de 50, ¿no? Así que queda bastante poco tiempo, así que nada, te lo dejo en la descripción para que te anotes si te interesa. Así, bueno, no te quedas afuera. Eliminó los impuestos a autos de lujo y grandes patrimonios, bajó retenciones a los grandes exportadores, pero devolvió el IVA a la canasta básica, reinstaló impuestos a las ganancias para cientos de miles de trabajadores y subió impuestos al combustible, encareciendo todo lo demás. Bueno, pero acá no estás hablando de magnitudes. Digo, el impuesto a los autos de lujo son 5 centavos. Ahora los voy a repasar, pero creo que el más relevante de acá, del lado de subirle los impuestos a los pobres, es el impuesto a las ganancias, que estaba totalmente desproporcionado. O sea, lo que hizo Massa de bajar el impuesto a las ganancias a la mitad de la población un año antes de las elecciones, o qué casualidad, te dejaba con un impuesto a las ganancias cuyo límite a partir del cual se empezaba a cobrar quedaba muy alto comparado con el resto de Latinoamérica. Así que ya lo anterior era una estupidez. Obviamente todo lo que no se recaudaba con eso después se emitía y generaba inflación, así que era una baja de impuesto que era virtual, o sea que no era real, no existía porque te la cobraban por otro lado. Pero bueno, pero a ver, déjenme que repaso. Pobres. Eliminó los impuestos a autos de lujo y grandes patrimonios. Impuesto a los autos de lujo, la verdad que la magnitud es menor, así que ni siquiera cuenta, te diría. Bienes personales sí que tenía una magnitud considerable, creo que era más o menos medio punto del PBI, por ahí un poquito más dependiendo del año. Yo considero que es un impuesto que para lo que recauda hace mucho daño, porque el daño patrimonial que le haces al que le cobras el impuesto es muy grande, porque le estás cobrando no un porcentaje de sus ganancias, sino un porcentaje de su patrimonio, que suele ser mucho mayor que sus ganancias, obviamente. Pero después recaudas muy poco porque la gente a la que le cobras el impuesto tampoco es demasiada, ¿no? Más allá de que igual en Argentina la base para el impuesto era bajísima. De nuevo, si tenías una propiedad, ya casi seguro que el impuesto lo pagabas, pero tenías la posibilidad igual de eximir una propiedad porque se supone que es tu vivienda y bueno, no te van a cobrar impuestos por tu vivienda, se supone. Pero bueno, en el caso de la segunda, tranquilamente podrías ya terminar pagando el impuesto. Y además, el impuesto no es que se eliminó, se bajó, sí, pero el impuesto sigue existiendo, bienes personales sigue existiendo y sigue recaudando, aunque bueno, muchísimo menos, ¿no? Bajó retenciones a los grandes exportadores. Me molesta esto. ¿Por qué dice grandes exportadores? Mentira, no es a los grandes exportadores, es a los exportadores. Puede ser que se refiera a grandes exportadores porque estamos hablando del campo, como si no hubiese grandes empresas en otros rubros que exportan, porque se bajaron retenciones, o sea, impuestos a las exportaciones de manera general, o sea, no solamente al campo. De hecho, para productos industriales, creo que se han bajado o se han eliminado directamente la gran mayoría de las retenciones, o sea, para la gran mayoría de productos ya directamente ni existen las retenciones, que eran de 2 a 3% más o menos, si no me equivoco en promedio. Y aparte de que me molesta, porque yo creo que el tipo es como que no es capaz de ver más allá, porque está bien, vamos a asumir que, no sé, en el campo son todos ricos, ¿no? Lo cual no es así, pero suponete que en el campo son todos ricos y solamente hay grandes exportadores, son 3 tipos que manejan todo el campo, ¿viste? Bueno, cobrarle muchos impuestos a esa gente también termina teniendo consecuencias negativas para los más pobres y de manera
directa, o sea, ni siquiera hay que hacer algo muy rebuscado de que no, bueno, si en el campo se desarrolla, después se crea una economía de servicios, no sé, en X lugares y más gente puede vivir. No, o sea, vamos a algo bien concreto y además bastante inmediato, algo que si vos lo quitas en un par de años puede cambiar mucho la situación de Argentina. Las retenciones, que por cierto es un impuesto que casi no existe en ningún lugar del mundo, creo que son menos de 10 países los que cobran retenciones, o sea que imagínate, y Argentina es el país que más cobra retenciones en todo el planeta Tierra. Es un impuesto que, por lo que acabo de decir, calculo que ya lo habrás deducido, hace mucho daño. En general, en ningún país se le cobran impuestos a la gente que exporta, y mucho menos se le cobran este tipo de impuestos que van sobre el monto facturado, no sobre las ganancias de la empresa. Cuando una empresa vende por 100, un producto que lo vende por 100, no está ganando 100, está ganando tal vez 2, 10, 20, 30 como mucho, pero no gana 100. Bueno, las exportaciones se cobran sobre los 100, no sobre los, suponete, 15 que gana. Entonces una empresa que antes vendía algo por 100 y ganaba, no sé, 30, si tenés exportaciones de 35 como eran hace bastante poco, 33 en realidad, bueno, ya te comieron toda la ganancia. O sea que el margen de ganancia que tenés que tener tiene que ser absurdo si existen retenciones del 33%. ¿Y eso qué es lo que hace? Que en el campo se produzca mucho menos. ¿Por qué? Porque solamente los campos más productivos, o sea, los que le ofrecen una mayor rentabilidad a quien produce al campo, son los que sobreviven. ¿Por qué? Porque el precio de las commodities, o sea, el precio de la soja, del trigo y de todo lo que se exporta desde el campo, es internacional. O sea, no es que los productores pueden decidir así a dedo a qué precio venden lo que producen. No, lo venden al precio internacional y punto. Entonces, según qué tan productivo, de qué tan buena calidad sea el campo que vayas a producir, vas a tener un margen de ganancia u otro. No sé, por decir una pavada, no me conozco los márgenes de ganancia del campo, pero no sé, en uno súper productivo tendrás, no sé, un margen de ganancia del 40%, del 50%. O sea, por cada 100 que vendes, vos te llevas 40. Y en uno muy poco productivo, por cada 100 que vendés te llevas 10, ponele 5. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si vos cobras retenciones del 33%, el campo que tiene 10% de rentabilidad no puede ganar plata. O sea, si yo produzco por 100 y me llevo 10 nada más, si me cobran 33 de impuestos, bueno, cada vez que produzco estoy perdiendo 23. No tiene sentido, entonces no produzco. Solamente van a producir los que tengan más de 33% de rentabilidad. Ponele, no sé, el campo que te da 40, ¿no? Entonces, de cada 100 te llevarías 40, pero el Estado se lleva 33 y vos te llevas 7. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que caiga la producción, que se produzca menos. Por eso Argentina se ha atrasado muchísimo más respecto de otros países de la región en la producción que hay en el campo, porque las retenciones la desincentivan. Simplemente hacen que a la larga se produzca menos. ¿Y esto qué genera? Bueno, si tu país exporta menos, porque hay menos producción en el campo, Argentina es exportadora de las cosas que produce el campo, si tu país exporta menos, entran menos dólares al país. ¿Y qué pasa si entran menos dólares al país? Bueno, lo que sucede es que sube el precio del dólar. O sea, básicamente tenemos un dólar más caro. ¿Y qué pasa cuando tenemos un dólar más caro? Bueno, que los salarios en dólares de la gente son menores. O sea, literalmente que el campo produzca menos de manera directa genera que tu salario sea menor. ¿Por qué? Porque entran menos dólares. Si entran menos dólares, el dólar es más caro. Si el dólar es más caro, vos, todas las cosas que querés comprar, sobre todo bienes transables, o sea, todo lo que se puede importar o exportar, te va a salir más caro. Entre ellas, por ejemplo, o sea, electrodomésticos, la comida. O sea, literalmente que el campo produzca menos por cobrar los impuestos que quiere cobrar este muchacho, hace que vos puedas comprar menos comida, menos celulares, menos electrodomésticos. Te va a costar también más, no sé, comprar un auto, por ejemplo. Esto es una consecuencia directa de lo que está proponiendo este muchacho. O bueno, no de lo que está proponiendo, sino de aquello que se está quejando que quiten, ¿no? Que son las retenciones, ¿no? Las retenciones no existen por culpa de este señor, al que le tengo mucho respeto, sino por culpa de los políticos argentinos que, al fin y al cabo, también responden un poco a las demandas de los argentinos, ¿no? Así que, de cierta forma, es culpa nuestra. Y bueno, evidentemente él no tiene nada que ver, pero no estoy de acuerdo con sus ideas. Pero devolvió el IVA a la canasta básica, reinstaló impuestos a las ganancias para cientos de miles de trabajadores y subió impuestos al combustible, encareciendo todo lo demás. Sobre el impuesto a las ganancias ya hablamos, sobre devolver el IVA. Tiene razón, pero yo creo que es dentro de todo lo menos problemático porque la canasta básica aumentó muchísimo menos que lo que aumentó el promedio de los salarios, por algo bajó tanto la pobreza, así que por ese lado yo creo que está bastante atenuado eso. Y bueno, lo del impuesto a los combustibles, si se quiere se la doy, ¿no? Está bien que estás comparando igual una situación con la anterior donde se le cobraban menos impuestos a los combustibles,
pero tenía subsidios. O sea, el precio estaba regalado porque lo pagábamos de nuevo imprimiendo platita. Ahora eso no sucede, ¿no? Entonces tiene sentido que sea más caro. Pero bueno, por algo bajó la inflación de manera generalizada, porque dejate de imprimir plata para pagar subsidios como este, ¿no? O sea, gente que no tiene auto, por ende más pobre, pagándole la nafta a través de la inflación a gente que sí tiene auto, o sea, gente más rica. Obviamente, en este caso no aplica. El discurso de ricos pobres no aplica porque, bueno, básicamente no favorece al discurso de izquierda, socialista, antiliberal, no sé. Póngale la etiqueta que más les parezca. Un modelo donde los de arriba pagan menos y los de abajo pagan más. Y aún así, el economista autoproclamado, Especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero, necesita endeudarse con Estados Unidos para poder sostenerlo. Por eso, Esta también es otra que me molesta un poco porque de nuevo ignora totalmente las condiciones de las cuales partís. ¿Cuál es la alternativa a la situación que está explicando él, ¿no? O sea, ¿cuál sería la alternativa a no pedirle el préstamo al FMI o a... Con Estados Unidos no se llegó a hacer demasiado, pero bueno, si se quiere no acordar esa línea de swap. Particularmente sobre el caso del FMI y también sobre el swap, que en realidad van bastante en la misma línea. La alternativa es tener muchas menos reservas en el Banco Central, ¿no? Lo cual implica que básicamente el Banco Central está usando dólares que la gente dejó depositados en su banco y que si la gente después lo iba a buscar no los iba a encontrar porque el Banco Central ya los utilizó, y eso no sucedió en este gobierno. Esto es una situación heredada. Entonces es eso o el préstamo. O la tercera opción, si se quiere, que es salir a comprar dólares, o sea, aumentar las reservas del Banco Central para que no suceda ni lo uno ni lo otro, pero eso implica un tipo de cambio más alto, implica aumentar el precio del dólar. Y perdóname, pero salir a comprar 20.000, 30.000 millones de dólares o incluso más, porque el primer año compraste 20.000 millones de dólares, el problema es que lo gastaste todo en pagar deuda. Salir a comprar una cantidad tan monstruosa de dólares implicaría imprimir un montón de plata, subir mucho el tipo de cambio y en general generar una situación donde es mucho más difícil bajar la inflación. Justamente lo que estamos diciendo, que es uno de los peores impuestos para los pobres. Entonces, qué poca sensibilidad social tiene este muchacho, ¿no? Que propone salir a hacer un montón de cosas o se queja de las alternativas que se aplican para no hacer ese otro montón de cosas, que lo que terminan haciendo es destruyendo el patrimonio de los más carenciados, ¿no? Que es principalmente moneda. Y todo esto por no sumar el tema de la deuda, ¿no? Que al final el préstamo del FMI y esta línea de swap no es la idea, pero son simplemente reservas que se podrían llegar a utilizar para pagar deuda. Y de nuevo, la alternativa a no tener esa plata sería comprar incluso más dólares, o sea, más tipo de cambio, más emisión monetaria y más inflación. No sé, yo creo que peca un poco de ver lo más obvio, como, no, préstamo con Estados Unidos implica, o sea, falló, todo salió mal. Y es como, bueno, no, se toma ese préstamo porque la otra alternativa que existía no se eligió y habría que analizar por qué no se eligió. Cuando vos entendés por qué no se eligió la otra alternativa, que es salir a comprar 20.000 millones de dólares más de los que ya compró el Banco Central, y bueno, entendés por qué no se eligió. ¿Por qué? Porque implicaría un tipo de cambio muchísimo más alto y imprimir un montón de plata, que yo no sé si la situación está para que eso suceda, sobre todo en 2025, donde hubo una caída de la demanda de dinero que fue monumental, y salir a imprimir un montón de plata en ese contexto iba a generar que se vaya toda la mierda. Pero bueno, nada, acá es todo análisis superficial y no nos importa nada. la frase de Sheinbaum dolió tanto. México financia desarrollo con soberanía fiscal. Argentina depende del tesoro de Estados Unidos y de Donald Trump para sobrevivir un año más. Soberanía fiscal. Mirá qué buen término. De nuevo, lo mismo. O sea, no necesariamente se debería de depender del tesoro estadounidense si se hubiese escogido la otra alternativa, que básicamente era incompatible con bajar la inflación. Entonces, bueno, nada, es la una o la otra, se eligió la otra, dadas las restricciones de la realidad que aplican debido a la situación que heredó Milei y que obviamente no son culpa de él, ¿no? Entonces, si las alternativas son salgo a imprimir un montón de plata para comprar dólares y no necesitar del gobierno de Estados Unidos, o necesitar del gobierno de Estados Unidos, o sea, dos situaciones, si se quiere, que no son deseables, si esas son las únicas dos alternativas, bueno, tal vez el problema no es quien elige alguna de las dos, sino quien te deja a la realidad con la suficiente cantidad de restricciones y tan duras como para sí o sí tener que elegir entre esos dos. O sea, culpa de los que gobernaron antes. Y encima Sheinbaum remató con datos. Récord de reservas, desempleo del 2.6% y más de 400.000 millones de pesos adicionales recaudados sin subir impuestos. Bueno, en la economía mexicana no me meto porque como de la economía mexicana no sé, no voy a hablar. Todo para ampliar programas sociales. ¿Para qué? Pues para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene. Mientras que el experto en crecimiento, que sigue con sus dos brazos, recorta en deuda y celebra salvatajes que son hipoteca futura. Sheinbaum no se rió solo de Milei, se rió de un modelo que promete libertad, pero lo único que hace es endeudarse y entregar soberanía. Fuera de juego, yo esto no lo entiendo. O sea, es tan fácil chequear que la deuda no aumentó. Se basa mucho en el tema de la deuda acá, para criticar al gobierno que, por ejemplo, era válido con Macri. El gobierno de Macri fue malo y uno de los motivos fue el tema de la deuda, pero hoy eso no está sucediendo, por lo menos no ahora.
20 de diciembre de 2025. Capaz que el año que viene sí, no lo sé, es posible, pero hoy no está sucediendo, entonces no entiendo la crítica directamente, me parece fuera de lugar, como que no, estás criticando algo que no existe, no tiene sentido. Por eso pudo decirlo sin temblar. Lo que Argentina pide prestado, México lo recauda trabajando bien. Y esa burla elegante fue más dura que cualquier discurso Trabajando bien, qué concreto, la verdad. político. Bueno, muy bien. ¿Qué es peor que ser pobre? Ser pobre de derecha. De mi ley, lo que dicen que no tienen plata, levántense a las 6 de la mañana, 19 años, me voy hasta 11, laburo todo el día. ¿Cómo estás? Aguante Milei, me dijiste, ¿no? Sí, aguante Tengo Milei. una preguntita, ¿a qué te dedicas? Contame. Y vendo con mi mamá, nos levantamos temprano, mira, medias, pantuflas, de todo. Sí, ese que defiende al sistema que lo aplasta. No hereda empresas ni renta propiedades, pero defiende con orgullo a los que sí. Dice Esto sí que ya da un poco más de bronca, ¿no? Es como vos que sos un pobre y un tarado y no sos un ilustrado, como yo que soy re inteligente, vos todavía crees en la derecha y en el liberalismo, y yo que soy recontra inteligente me doy cuenta que los ricos son todos malos y que hay un sistema opresor y bla bla bla, y vos sos un pobre cordero engañado por los ricos y yo soy un ilustrado y sos pobre y te lo mereces porque te engañaron, no sé, un discurso soberbio, ¿no? Yo creo que hay buenas razones para ser de derecha, buenas razones para ser de izquierda, buenas razones para ser liberal, buenas razones para ser socialista. Yo subjetivamente considero que hay mejores razones para ser liberal, por eso lo soy, pero no es que te considero automáticamente un idiota por ser socialista, no sé, creo que puedes tener buenas razones, puede que yo debata con este muchacho y me haga pomada en un debate, suponete que igual no debatiría porque alta paja, pero bueno, eso de sos pobre y sos de derecha, entonces sos un tarado y bueno, no sé, parece un poco excesivo tal vez. que los ricos trabajan más, mientras él trabaja el doble y no llega a fin de mes. ¿Quién dijo eso, boludo? A ver. Pero defiende con orgullo a los que sí. Dice que los ricos trabajan más, mientras él trabaja el doble y no llega a fin de mes. ¿Quién había dicho eso, no? O sea, ¿de dónde lo sacó? Le teme al comunismo, aunque vive gracias a derechos conquistados por los comunistas. La jornada de 8 horas, las vacaciones, el voto universal, la educación pública, la seguridad social. Claro, todas esas cosas no es que las produce literalmente día a día el capitalismo. Esas cosas materialmente no existen por el capitalismo, sino que existen porque una vez un comunista dijo que las tenemos que tener, ¿viste? No es que esas cosas existen todos los putos días gracias al capitalismo, porque tiene la capacidad de producirlo y lo hace, sino que no. Lo que pasa es que hace 100 años hubo una marcha y hay jornada laboral de 8 horas, y si esa marcha no hubiese existido hace 100 años, hoy no existiría la jornada laboral de 8 horas. Me parece atribuirle una importancia relativa mucho mayor a esos eventos que fueron importantes que la que realmente le corresponden, porque la importancia mayor para mí es que existe la capacidad productiva de que esta situación de, por ejemplo, tener una jornada laboral de solo 8 horas exista, algo que antes no hubiese sido posible. Hoy lo es. ¿Por qué? Bueno, porque existe capitalismo. En el capitalismo se produce lo suficiente para que la gente pueda trabajar solamente 8 horas y tener X nivel de vida mucho más alto que hace 200 años, por ejemplo. Pero no lo sabe. O peor, lo sabe y no le importa. El pobre de derecha es la mayor victoria del capitalismo. Lograr que los oprimidos crean que piensan por sí mismos, cuando solo están repitiendo lo que el poder necesita que crean. Y no es que la gente sea tonta, es que el capitalismo les enseña toda su vida a odiar a quienes podrían liberarlos. Porque si algún día el pobre entendiera que el enemigo no es el que protesta, sino el que explota, el capitalismo no duraría ni una semana. Bueno, amigo, la última vez que la gente pensó eso, terminaron sucediendo múltiples hambrunas masivas que mataron a millones de personas de hambre, así que no estaría tan de acuerdo. Las economías libertarias odian al socialismo. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Hasta que se trata de rescates. Mira a Javier Milei. Se la pasa diciendo que el Estado es el enemigo, que el mercado se regula solo y que no hay que gastar un peso más. Pero cuando la economía argentina se desploma por su culpa, ¿a quién llama? A su gran amigo Donald Trump. Y Trump respondió con un rescate de hasta 20.000 millones de dólares. Una línea de intercambio de monedas entre Estados Unidos y el Banco Central argentino, compras de bonos de deudas, tanto nuevos como en el mercado secundario, y hasta un crédito stand-by en el Fondo de Estabilización Cambiaria. Lo siento. Es importante aclarar que por más que todo eso se haya anunciado o se haya dicho, al final nada se materializó de todo eso, solamente el swap, del cual se usaron creo que menos de 3.000 millones de dólares. O sea, al final en términos de magnitudes no es que fue irrelevante, porque sí fue relevante, sobre todo en términos de expectativas, ¿no? Porque que Estados Unidos diga que podría pasar todo eso, por más que no haya sucedido, sí que fue importante, pero la ayuda fue significativamente menor a las decenas de miles de millones de dólares de los que habló él recién. Pero eso no es libertad de mercado. Eso es salvataje estatal gigantesco, financiado por la mayor economía del planeta. Acá estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que hay que diferenciar claramente dos planos.
al momento de analizar un gobierno, sobre todo como el de Milei, que está muy ideologizado, que es justamente la parte ideológica y después la praxis de política económica. La realidad es que no pueden ir de la mano nunca, o sea, pueden tener lazos de conexión, pero el tipo no puede ser recontra ANCAP estando sentado en el sillón de Rivadavia. O sea, sos el fucking presidente. Evidentemente vas a tener que ceder mucho desde el punto de vista ideológico y de ideales para poder tener maniobra en términos de praxis política. Entonces, no sé, es como ir y cuestionarlo a Boric porque el chabón no fue 100% comunista, como tal vez si él pensaba que habría que serlo tal vez un poco más joven, ¿no? Porque a Boric la verdad que no lo conozco mucho, pero suponete que el tipo fuese comunista, ¿no? Y llega al poder y no aplica el comunismo tal cual lo hizo en los libros. Y bueno, hermano, ¿no? Porque no tiene sentido hacerlo así. No sé, me parece un análisis también medio boludo. La ironía es brutal. Cuando se trata de salud o educación te dicen que el Estado no puede gastar. Pero cuando se trata de salvar a banqueros, acreedores o gobiernos amigos, ahí sí aparece la billetera pública. En resumen, el capitalismo nunca se deja caer solo. Siempre espera un rescate socialista para después volver a predicar libertad de mercado. Las economías liberales. Milei está destruyendo la economía argentina. Y si te dijera que está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió, dijo que iba a traer libertad económica, pero ahora depende de la plata del FMI. Bueno, eso también es típico, ¿no? Es como agarras una gran premisa, algo muy general, ¿no? Como que va a traer más libertad económica y en vez de contradecirlo con la misma generalidad, a decir, bueno, ahora hay menor libertad económica, suponete, se agarran de algo concreto. Ah, no, pero en este aspecto en particular ahora hay menor libertad económica, suponete. Y no. Si la premisa es general, después vos tenés que analizarlo de forma general también. Voy a hacer que haya menos pobres. Y después agarrás y decir, ah, no, pero en X barrio de la ciudad de Buenos Aires hay 10 pobres más. Sí, bueno, pero la pobreza en general en el país bajó. Entonces se cumplió la promesa, ¿no? Ponele. Es simplemente un ejemplo. Bueno, acá está haciendo lo mismo. Está diciendo, ah, no, pero iba a haber más libertad económica, pero le pediste un préstamo al FMI. ¿Qué tiene que ver? La libertad económica subió en Argentina. Eso es innegable. O sea, hay menos regulaciones de las que había antes. Sin duda. Tal vez no tantas menos como me gustaría a mí, pero hay menos. Entonces, o sea, agarrar el caso del FMI, que aparte no tiene nada que ver con la libertad económica, no sé. Dijo que iba a achicar el Estado, pero está metido de lleno manipulando el peso para que no se dispare el dólar. También esto es muy inocente, o sea, ¿qué querés que desaparezca el Banco Central en una semana, no? Termina la hiperinflación, hermano. O sea, realmente, ¿qué creen que hubiese pasado si el tipo cerraba el Banco Central en una semana? ¿Cuál es impracticable? Porque el Banco Central, digo, tenía un montón de pasivos, o sea, no podías hacer eso, pero suponete que lo hacías. O sea, escapa de cualquier escenario calculable, ¿se entiende? Como una realidad totalmente paralela hacer eso. Aparte de que nunca dijo que lo iba a hacer de manera inmediata y que probablemente no lo haga nunca, o sea, es posible. Pero bueno, no sé, eso de decir, ah, pero manipula el peso. Sí, bueno, porque el peso lo emite el Estado argentino, ¿qué va a hacer? Dijo que iba a dolarizar, pero nunca lo hizo porque era imposible. Lo que sí hizo fue devaluar el peso de forma brutal. Bueno, ya. O sea, esto también te das cuenta que el tipo se queja de todo por quejarse. O sea, hablar de devaluación en el gobierno de Milei, que de los últimos gobiernos es el menos devaluador por escándalo. La gran devaluación fue la del principio, que era inevitable, o sea, no podías gobernar con un dólar de 300 pesos hasta hoy, diciembre de 2025, de nuevo nada. Es criticar por criticar, no hay ningún criterio, no piensas las consecuencias de que el dólar no suba, por ejemplo. Digo, sería inviable seguir teniendo un dólar oficial de 300 pesos, brecha del 12.800 millones %. Aparte de que literalmente recién se acababa de quejar de que el gobierno manipulaba el peso para que el dólar no suba, ahora se queja que el dólar sube. O sea, ¿qué hacemos? O seguimos manteniendo un tipo de cambio oficial con un dólar artificialmente barato y brecha altísima, o sea, manipular el peso para que el dólar no suba, o lo dejamos de manipular al peso para que el dólar no suba y el dólar sube. O sea, son antagónicas, no te puedes quejar de las dos, no entiendo. Lo que disparó los precios. ¿Y su gran solución? Provocar una recesión. Ay, Dios. Esto es viejo, ¿no? Claro. Este es un video de fiebres cereales. La gran mayoría de los videos son viejos, salvo el primero que vimos que es actual, debe tener, no sé, una semana, algo así. Menos plata circulando, menos compras, menos importaciones. Y por un rato, el dólar se calmó. Pero ahora que la economía empieza a moverse otra vez, el peso vuelve a caer y la inflación amenaza con regresar. Esto... me encantaría saber la fecha de esto. A ver si la tengo por ahí. Esto es del 14 de julio de este año. Me pareció un análisis relativamente válido si esto fuese en julio del año pasado, pero en julio de este año no sé. A ver, es verdad que la inflación bajó y hubo recesión, o sea, sucedieron las dos cosas a la vez, pero solamente los primeros 3 meses del año, y del año me refiero a 2024, o sea,
después la inflación siguió bajando con la actividad económica subiendo mucho. Así que eso de que recesión para bajar la inflación, mentira. Y en todo caso, vos tener una recesión y tener inflación a la vez no implica que estás metiendo a la economía en una recesión para bajar la inflación, ¿no? O sea, no tiene por qué haber causalidad. Y lo del dólar, sí, no. O sea, es verdad que estuvo más tranquilo en los primeros meses en los que la economía estaba más fría, pero después, en general, el dólar estuvo tranquilo durante casi todo el gobierno de Milei, obviamente con mayor o menor volatilidad, pero con una volatilidad muchísimo menor a la que había hace 2-3 años. Y esto sucedió durante momentos en los que hubo y no crecimiento económico. O sea que si bien están relacionados, no es que recesión profunda, el dólar no aumenta y en cuanto crece un poquito la economía el dólar vuela. No es tan así. ¿Qué hizo Milei? Pidió un préstamo enorme al FMI para sostener el peso artificialmente. Sí, el mismo Milei que decía que el mercado se regula solo. De los dólares del FMI, para el momento en el que estaba hablando este muchacho, no se había usado ni un solo dólar. O sea que tal vez sí jugaba en términos de expectativas, ¿no? Préstamo del FMI porque, bueno, tener un banco central que tiene los dólares del FMI es mucho más creíble que si no los tuviese y por lo tanto, por ejemplo, el tipo de cambio es más sostenible y por ende la inflación baja más rápido. Pero la realidad es que, bueno, tampoco se había usado ni un solo dólar para ese momento, así que me parece un poco exagerado lo que está diciendo, aparte de que, bueno, nada, de nuevo, no tiene en cuenta las restricciones de la realidad, nada. Lo que había que hacer era pagar todos los bonos, toda la guita que le debes a todos los organismos internacionales, todo cash, comprando 50.000 millones de dólares por año, así también llenás el Banco Central de Reservas, porque también les molesta eso, y bueno, la inflación después de andar a buscarla a la concha de tu madre. ¿Y qué? Cuando vos llegaste al fondo, en realidad ya estás en crisis. Claro. Con este acuerdo está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Y lo más absurdo de todo, hoy el peso argentino está más caro de lo que debería estar. Eso significa que Argentina perdió la fuerza para venderlo al mundo. Hermano, pero te acabas de quejar de la devaluación hace un ratito. No puede ser, boludo. Me encanta porque siempre hacen lo mismo. Con el dólar tienen una fijación que es increíble. Es como, está muy caro, está muy barato, está muy caro. Y todo puede suceder con diferencia de segundos. ¿Se entiende? Es increíble. Y se volvió menos competitiva. Y si el peso vuelve a caer rápido, los precios se dispararán otra vez. Todo esto mientras sus seguidores, que antes odiaban la intervención del Estado, ahora aplauden la deuda, el control monetario y los parches. Me encantaría saber qué persona que votó a Milei le molesta el control monetario, o sea, política monetaria contractiva, ¿no? Calculo que a eso se refiere. Creo que no debe haber nadie indignado porque el gobierno aplique política monetaria contractiva, por lo menos no liberales, ¿no? O bueno, tal vez con control monetario se refiere a intervenir en el dólar. Por ahí puede tener un poco más de sentido. No sé, es como que es todo tan amplio, ¿viste? Tan amplio y tan en términos generales y quejarnos de cosas porque sí, porque son palabras que suenan a queja y punto, que hasta es complicado responder, ¿no? Porque cuando decís cosas que no tienen sentido y bueno, ¿qué quiere que te responda con sentido? Es medio complicado, la verdad. Esto es todo menos libertad. Es simple maquillaje de crisis. Es ajuste con eslogans. Es el mismo desastre de siempre, pero ahora con motosierra. Bienvenidos a la Argentina de Milei. Más deuda, más inflación y el mismo cuento de siempre. Boludo, no puedes decir más deuda y más inflación en Big Julio de 2025. O sea, es mirar dos datos, chabón. Te pones a ver dos datos y te das cuenta que lo que está diciendo está mal. O sea, la deuda ya para julio de 2025 sabíamos que la deuda era menor y la inflación, pero maestro, me parece absurdo decir que hay más inflación. No lo puedo creer. Es ver un dato, boludo, es ver un dato. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita y ¿qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. Estoy de acuerdo igual. Tiene razón en lo que dice. Y podría generar algún tipo de contradicción con el gobierno. O sea, yo eso no lo niego. De nuevo, la parte ideológica, cuando uno está en el sillón de Rivadavia y la mitad la tirás para afuera. Hace lo que se puede. Pero bueno, uno acá podría decir, ojo que el fondo te dio el préstamo después de haber hecho el ajuste, ¿no? Entonces esa crítica en este caso no sería válida. Pero bueno, nada, le mando un saludo a este señor, que no tengo nada contra él, simplemente nada, no estoy de acuerdo con sus ideas. Y muchos de ustedes, una cantidad absurda a lo largo de todos estos meses, años que ya llevo en redes, me dijeron que le haga una crítica y nunca la hice porque al final, no sé, nunca me surgió. Y el otro día me vuelven a pasar un video de él para que critique, me pareció interesante y bueno, acá está la crítica. Espero les haya gustado el video, les dejo el link en la descripción para unirse a Daily Economics Pro. Recuerden el grupo privado de Telegram, o sea, la versión pro de Daily Economics, que es el grupo gratuito. Esto es Daily Economics Pro, grupo donde vamos a hacer vivos, donde puedo charlar con ustedes, análisis a pedido de ustedes, bueno,
muchas cosas más. Quedan pocos cupos ya, debemos estar casi en los 50 ya de gente que efectivamente va a entrar al grupo. Anotados, me parece que ya estamos en 80 por ahí. Así que bueno, nada, apúrate porque quedan pocos espacios. Muchas gracias a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible, y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Acordate también, me puedes donar a través de Cafecito si te interesa, que funciona por ejemplo con Mercado Pago. Te lo dejo en la descripción, y como siempre, por último, te mando saludos.